¿Cuál dirías que es el principal error que comete a lo mejor un deportista amateur? Creo que varias cosas, pero una de ellas es no poner el foco en el entreno que estás haciendo. Creo que muchas veces, y sobre todo con gente amateur, vienen al gimnasio para desconectar. Incluso durante la rutina de entrenamiento que estés haciendo, no estás de todo presente en ese momento. Para mí, entrar en el mundo del atletismo me cambió el chip. Sinceramente, creo que surge por la necesidad de ofrecerle a deportistas lo que no recibí yo. Jorge González, bienvenido a Un Café en Future. Buenas tardes, ¿cómo estás, Paul? ¿Todo Muy bien, tío. Muy contento de que estés aquí. Tengo muchas preguntas que hacerte y vamos para allá. ¿Quién es Jorge González? Vamos a empezar por ahí. Jorge González es un chico algo inquieto que, bueno, estuvo muchos años fuera intentando aprender cosas que aquí no habían y a día de hoy pues tiene la suerte de poder compaginar dentro del mundo del deporte lo que es la formación, alto rendimiento, algo de entrenamiento en salud y por lo tanto, bueno, bastante curro, pero alguien que ha trabajado bastante en sí mismo. Creo que me acabo de dar cuenta. Creo que fallé. Es doctor Jorge González, ¿no? Sí. Es doctor. Sí, es claro, doctor. enhorabuena. Sí. Creo que eres el primer doctor que se sienta aquí. Sí. De doctorado, ¿verdad? Sí, de doctorado. ¿De qué hiciste el doctorado? Yo lo hice especialista en fuerza, en alto rendimiento. Estuve en Murcia haciendo la tesis doctoral. Mi último año ya volví aquí a casa, a Tenerife, pero incluso estuve también en Chile para acabar pues, toda esta estancia de investigación allá. Y bueno, muy relacionado con el entrenamiento de fuerza, alto rendimiento, con el tipo de entrenamiento clúster. Y bueno, estudiamos bastantes cosas, ya incluso analizando sangre y saliva para saber cómo afectaba la fatiga tras el entrenamiento de fuerza. Sinceramente, soy un poco hater para muchas cosas, pero es una crítica al entrenamiento al fallo, si quieres dedicarte al alto rendimiento. Claro. O sea, en el entrenamiento al fallo entiendo que es muy fácil de óptimo porque es como el indicador de que estás llegando cerca de tu fatiga, básicamente, pero entiendo que el fallo y la eficiencia están muy separadas, ¿no? Claro, es que es algo de lo que yo he comentado muchas veces. Al final, hacer que un cliente tuyo, un atleta, un deportista tuyo, se fatigue mucho, es fácil, simplemente mandar a hacer repeticiones. Lo complicado que es hacer que consigas un buen rendimiento con poca fatiga. Y además se ha demostrado pues, que entrenar al fallo produce tipos de adaptaciones más relacionadas con la hipertrofia que algo con el rendimiento, saltar más, ser más rápido y demás. Entonces, pues sí, sinceramente intentamos alejar a los deportistas que quieren optimizar su rendimiento, ese entrenamiento cercano al fallo. Claro, entiendo que el rendimiento es una cosa y el entrenamiento de hipertrofia, por ejemplo, es otra, ¿no? Están muy separadas. Están muy separadas. Y, por ejemplo, ¿cómo entrenas con un deportista de alto rendimiento? ¿En qué se basa su entrenamiento de fuerza? Su entrenamiento de fuerza sobre todo se basa en, por un lado, porque además esto es algo que me he dado cuenta con el tiempo, ¿vale? Yo crecí académicamente bajo la tutela de Pedro Jiménez y demás, que es mucho de la escuela de Vadillo, velocidad de ejecución, vectores axiales y demás. Y sí es cierto que después me metí en deportes de equipos y claro, las cabezas me estalló, ya había movimientos 3D, toda la línea de Fernando, entonces, claro, ahí choca un poco. Y sí es cierto que al trabajar de ambas maneras te das cuenta de que ninguna de ellas es la panacea y que necesitamos coger lo mejor de cada cosa. Entonces, a modo de resumen, cuando entrenas con discos o peso libre es entrenar con mitad de repeticiones posibles. Sobre todo eso es una muy buena guía. La mitad. Mitad de repeticiones posibles. Si calculas el peso que puedes moverlo a lo mejor 10, 15 veces, quedarte en 7. Exacto, con la intención de desplazar la carga rápido. ¿Vale? Eso es muy importante. Mientras que por otro lado, intentar darle transferencia a los movimientos o a las acciones que te vas a encontrar en el contexto de competición, ya sea para un corredor de montaña, de trail, para un futbolista o el deporte que sea. Entonces esas pueden ser dos premisas bastante interesantes a la hora de seguir en cuanto a la planificación de entrenamiento. Claro, para poner un poco a la gente en contexto y yo también, doctor en entrenamiento de fuerza, entonces, por ponerle un nombre rápido, profesor de la universidad y director deportivo. No, soy el coordinador de la preparación física. Coordinador de la preparación física del Club Deportivo Tenerife. Sí, en la cantera. ¿Cómo te organizas para todo esto? Complicado. Agenda, yo soy la verdad que un romántico en ese sentido. Llevo una agenda, papel y boli, aparte de que utilizo alguna aplicación, pero soy muy fan de eso.
y va por días. O sea, me levanto temprano, intento entrenar, acumular un entrenamiento a las 7 de la mañana con mis compañeros del cuerpo técnico. Ahí en la ciudad deportiva entrenamos todas las mañanas. Primer momento, organizar entrenamiento y ya después, siempre de 8 a 12, 12 y media estoy en la ciudad deportiva. Para luego, depende del día, ir a la universidad, ir a la academia, donde también damos formación en Atlas, además, y bueno, ahí por la tarde intento trabajar algo delante del ordenador para organizar cosas. Depende del día de la semana, segundo entreno, Ok. que hay veces que doblamos, y algo de tiempo con la familia, pareja y demás, y necesario totalmente, antes de irme a dormir, organizar el día siguiente. Claro. Sí, sí, sí. Las últimas horas de la noche. Es que son de muchos frentes Sí, abiertos. es Te complicado. lo dice uno que también los No, tiene. no sé que tú llevas un ritmo guapo. Y sí, a mí me cuesta y yo peco de cabezudo. De cabezudo en el sentido de yo puedo con estas cosas, Sí. pero después, cuando me dejas libre yo organizarme mi historia, no me organizo bien. Y entonces voy como muchas veces muy pillado con tantas cosas que tengo que hacer y no doy. Algo que tengo que No, trabajar. todos. Que es más difícil que la fuerza. Sí, de sí, sí. trabajar. Hay veces que sí, sin duda. ¿Eh? Sí. Mira, entrenamiento de fuerza, entiendo que el entrenamiento de fuerza en un atleta de rendimiento, por ejemplo, una persona que haga atletismo, que tiene que correr los 100 metros lisos, es muy diferente a una persona que juega un fútbol. El atleta que corre los 100 metros lisos no tiene ningún estímulo externo, Exacto. no tiene ninguna variabilidad dentro de su deporte, más que la línea recta que tiene que correr. En el fútbol está muy diferente, ¿no? Mucho, muchísimo. No solo dependes del rival, dependes de algo que es característico del juego, que es el balón, que al final tienes que tener una buena relación con ella, y hay algo que de alguna forma te expone mucho a riesgo de lesión o a tu demanda en cuanto a la aplicación de fuerza, que son los cambios de dirección. Los cambios de dirección y por lo tanto las frenadas y aceleraciones y desaceleraciones, ¿no? Al final un velocista simplemente yo lo comparo con una carrera de perros en las que abren la tapa y salen corriendo y ya está, es simplemente llegar adelante. Claro. Mientras que un futbolista tiene que tomar 20.000 decisiones por segundo. Ya. Entonces sí, desde la elección de ejercicios varía muchísimo. Incluso algo que tiene que tener predominancia un futbolista es de alguna forma la sobrecarga excéntrica o el trabajo excéntrico, mientras que un velocista eso ya no lo ve tanto. Cargas mucho más altas para un velocista, porque al final trabaja un concepto que se conoce como la RFD, que es la aplicación de fuerza por unidad de tiempo. ¿Quién gana un sprint? En Un sprint, ¿quién lo gana? No me digas el que queda primero, eso lo sabemos. No. La pregunta es entre un deporte. No, velocista. ¿Quién gana un sprint? El que depende de la distancia, el que llegue más rápido en esa distancia. Pero si el sprint son 100 metros, En 100 metros, ¿quién lo gana? Sabemos el que llega primero, pero ¿quién gana el sprint? ¿Qué tiene diferente ese respecto al resto? el que entrena a moverse esos 100 metros más rápido. Ha sido capaz de tener menos tiempo el pie en contacto en el suelo. Ah, claro. Sí, más tiempo en desplazamiento, menos tiempo estático. Ha sido capaz de aplicar mucha más fuerza. Y eso es algo que un futbolista, si tuviese esa capacidad de aplicar poco tiempo la fuerza del pie en el suelo, no le va a ser bueno, necesita 20.000 cosas más. Entonces, para un velocista es mucho más sencillo entrenar en este sentido porque solo tienes que tener una única cosa en cuenta importante, Claro. mientras que para un futbolista necesitamos toma de decisión, que frene bien, que acelere bien, que cambie de dirección de manera eficiente, que sobre todo sea capaz de pegarle fuerte al balón o de manera eficiente, y entonces su programación varía. Claro. Y siendo tan variable en el juego, o sea, los factores que tienes que tener, luego están los factores personales. Sí. Un deportista es un deportista. Muchísimo. En el fútbol hay un equipo. ¿Cómo se gestiona eso? Muchísimo. Yo, Paul, la verdad que soy muy fan del trabajo de socioafectivo y cohesión grupal. Pienso que es muy necesario y sobre todo intentamos desde hace varios años, el cuerpo técnico que tenemos, que llevamos 4 años igual, entrenador, preparador físico, segundo entrenador y demás, utilizar las pretemporadas para esto, para ser una buena base de trabajo socioafectivo, de crear vínculos en deportistas, porque al final yo paso más tiempo con mis jugadores y con mis compañeros casi que con mis padres ya, Claro. o con algunos amigos. Entonces necesitamos pues crear vínculos entre nosotros, entendernos y sobre todo conocernos, porque un futbolista está en el campo y muchas veces se ven tomas decisiones que sabes que ha jugado de memoria porque sabe dónde va a estar su compañero, sabe lo que va a hacer.
y eso al grupo suma mucho. Y luego a la hora de, por ejemplo, planificar un entrenamiento o una programación semanal, un mesociclo, lo que sea, ¿se tiene en cuenta las posiciones de cada jugador para su trabajo? O sea, si un defensa hace el mismo entrenamiento que un delantero o no. Vale, en un mundo idílico sí, estaría genial, ¿vale? Va a depender mucho el cuerpo técnico que tengas y del número de personas que tengas trabajando para ello. Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, lo hace, ¿vale? Tiene 4 preparadores físicos donde pueden de alguna forma diversificar este tipo de roles, y en equipos más pequeños es algo más complicado. Sí es cierto que se pueden tener algunas demandas en las que te ayuden a individualizar el grupo, pero nosotros individualizamos en función de algo que se llama perfil fuerza-velocidad, que es un poco como la capacidad que tienen los futbolistas a la hora de aplicar fuerza. Hay algunos que tienen un déficit de fuerza, otros déficit de velocidad, y en función de eso distribuimos el Hacen un entrenamiento. trabajo u otro. Sí, Pero aquí, por ejemplo, que entiendo que a lo mejor es un equipo más pequeño, claro. Yo estoy en el filial también, yo soy preparador físico del filial, entonces... no puedes, no tienes las herramientas como para dividirlo. Y luego una cosa que estamos viendo un montón en consulta, aquí en el centro también, y ahora se habla mucho de todo eso, que es la psicología en el deporte y tal. ¿Cómo hace el Club de Tenerife o otro equipo para gestionar eso? ¿Hay un psicólogo dentro del equipo? Nosotros tenemos psicólogos, nosotros tenemos 2 psicólogos para la cantera, y bueno, depende de las semanas, trabajamos más o menos en función también a nivel individualizado por demanda con jugadores que a lo mejor tengan algún problema o que estén en un momento algo más estancado, necesiten ayuda, pero sí nos ayuda a la hora de hacer dinámicas con el grupo y demás. Es bastante importante. Y a nivel entrenadores, preparadores físicos, entrenador de equipo también, psicólogo, ¿hay comunicación constante? En plan, Sí, es necesario, si no sí, las ¿no? cosas no fluyen. Es decir, es que yo lo veo desde fuera un poco y como que se me hace difícil decir, joder, ¿cómo vas a identificar un buen o un mal momento de un jugador? El psicólogo entiendo que lo verá una vez al mes, algo así, Claro. pero tú lo ves todos los días. Llega derivado, al psicólogo llega derivado por nosotros. Claro, pero el psicólogo debería estar ahí todo el día para tener esa información, si Eso. no, o que le llegue, ¿no? Hay equipos donde tienen la posibilidad de tener un psicólogo en campo prácticamente en todas las sesiones, nosotros no es el caso. Sí tenemos un psicólogo que eso nos asiste. Entonces, bueno, nosotros detectamos cualquier cosa y hablamos con el psicólogo para ello. La verdad que dentro del cuerpo técnico siempre hay un poli bueno, un poli malo. Nosotros estamos, el preparador físico, en este caso yo, y el segundo entrenador, solemos ser figuras que estamos más cercanas a los jugadores, ellos te cuentan más sus problemas que a lo mejor al entrenador. Entonces a nosotros nos ayuda para filtrar información y dársela al míster. Como nosotros aquí trabajamos mucho la prevención de lesiones, está en la clínica también, pues la fisio. ¿Cómo hace un equipo de primera división o un equipo ya enfocado en el alto rendimiento para prevenir lesiones? Vale. Nosotros la verdad que es algo en lo que centramos muchas fuerzas. A principio de temporada hacemos unos test con los fisios y a partir de ahí vemos un poco las dismetrías o de alguna forma los déficits que tienen en cuanto a movilidad, aplicación de fuerza y demás los jugadores, y le pautamos un trabajo preventivo de manera individualizada, ¿vale? Esto sobre todo, estaba ya hablando del Tenerife B, el filial, y equipos del área de rendimiento, femenino A, juvenil A y demás. Y también hemos desarrollado una herramienta de mi compañero David, que es un trabajo autónomo por puntos. La verdad que es bastante interesante. Nosotros hemos diseñado pues, protocolo de liberación con foam roll, protocolo de movilidad de cadera, protocolo de salidas con elásticos, estiramiento de tensión activa. Y a cada uno de estos le damos un punto, 5 puntos, 10 puntos, 15 puntos. Entonces esto está en nuestro gimnasio, desde los pibes, los cadetes ya lo usan, y los pibitos pues llegan un día y tienen que sumar los 20 puntos que quieran. Un día pueden utilizar uno de 5 y otro de 10 y otro de 5, otro día haces 15 y 5 y van variando. Entonces, de esa forma, la verdad que antes de que empiece el entreno, lo hacen ellos. Se llama, ¿no? La gamificación, que es sí, como convertirlo en un juego. Convertirlo en un juego, exacto. Pues sí, intentamos, pues, y sobre todo, crear conciencia de lo que es necesario, ¿vale? Al final es importante de que si queremos crear no solo futbolistas, sino deportistas de rendimiento, que tengan esa conciencia de que es importante cuidarse. Tengo ganas de traer al podcast a algún invitado de deportistas de élite, de competiciones. Tuvimos a Lucía, que es deportista profesional de surf, pues otro perfil, pero de otro campo, a lo mejor fútbol, atletismo,
o un deporte de contacto también me interesaría, me estaría muy guapo. Pero desde el punto de vista del entrenador, ¿cuánto tiempo crees que dedica un deportista de élite a su trabajo? Te puedo asegurar que en el fútbol menos que en muchos otros deportes. Ah, Sí, 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 sí. La cultura del futbolista es esa. El fútbol, nosotros tenemos que pelear con ellos para que trabajen más. Y sí es verdad que yo llevo 6 años en el club, cada vez se va viendo más, ¿vale? Además, todo el movimiento este que se está viendo en redes y demás ayuda a esto. Pero un futbolista, por lo general, no te digo que sea lo ideal, sino por lo general, está, en nuestro caso, en la ciudad deportiva desde las 8:30 de la mañana, 9, hasta las 12, y ya el resto del día se olvida. ¿Vale? Filial, no es primer equipo. sí, Yo quiero pensar que el primer equipo sea diferente. Y con eso, si tiene calidad y más o menos aprovecha los entrenos, le puede dar. Yo competí en atletismo y eso era diferente. O sea, tengo muy buenos amigos en el mundo del atletismo como entrenadores y como deportistas incluso, y sé que un ciclista, un triatleta o un velocista, más tiempo. mucho más tiempo. ¿Cuánto sería lo ideal para un futbolista? Hombre, ¿Crees? yo parto de la base de que no siempre más es mejor, sino mejor es mejor. Sí, claro. Entonces, sí es cierto que para mí un ideal sería poder compaginar por lo menos 2 o 3 días con un entrenamiento por la tarde, con vistas a mejorar déficits que tengas y demás. Ok. O sea, 2, 3 entrenamientos como de fuerza principales. De fuerza hablo competición, orientados a la competición, y luego 1 o 2 también orientados a trabajar los déficits que tiene. Exacto, sí, sí, porque además va a depender mucho de cómo se organiza el entrenamiento durante la temporada, ¿no? O sea, nosotros nos aseguramos 2 días de fuerza mínimos para los pibes durante la semana. Ok. Hay equipos que esto no lo cumplen, entonces pues eso lo debería de suplir fuera. Incluso mis jugadores, muchos tienen entrenadores personales fuera, ¿vale? Yo lo veo perfecto. Claro. Hacen un trabajo complementario de fuerza y luego van a la ciudad deportiva a hacer lo que toque de fuerza también, más el entrenamiento de grupo. Sí, no, sí, algunos tienen, ya te digo, algunos van con otros entrenadores fuera, a los centros de sus entrenadores y van 2 o 3 tardes, ya sea trabajo pues de primero superior, porque al final el fútbol cada vez es pues eso, más físico, o que sea un trabajo más metabólico, depende del día, o simplemente trabajo de movilidad, ese tipo de cosas les viene bien. Mira, ya es de las últimas preguntas que te hago de técnicas de deporte, nada, así de tranquilo. profundidad, pero esta es a nivel personal mía también, o sea, ¿cuál dirías que es el principal error que comete a lo mejor un deportista amateur? Que el usuario que viene con nosotros a entrenar, yo como deportista, ¿dónde fallamos? No poner el foco, creo que varias cosas, pero una de ellas es no poner el foco en el entreno que estás haciendo. Creo que muchas veces, y sobre todo con gente amateur, vienen al gimnasio para desconectar, incluso durante la rutina de entrenamiento que estés haciendo, no estás de todo presente en ese momento. Entonces creo que eso es algo que nos aleja de conseguir resultados y ya relacionado para mí muy importante es el entrenamiento invisible. No sirve de nada que tú vengas 3 o 4 horas a la semana a entrenar aquí y que el resto estés tomándote cañas por ahí o Claro. con Sí, malos sí. hábitos. Tú vas 1 hora al día al gimnasio y te quedan 23. Exacto. Yo es algo que les explicaba siempre a mis clientes, que a no ser que si lo comparásemos con 2 batallones que están peleando, uno por ayudarte a mejorar y otro por entorpecerte, Sí. tú al final tienes que completar esas horas con más trabajadores que te ayuden a lo tuyo. A no ser que tu hora de entrenamiento sea Ironman y demás, no lo puedes comparar con las 23 que te tocan después. Claro. Y hay algo que yo digo siempre, y es que tenemos que aprender también, yo como redactador, como oficio, como entrenador, con los chicos y como deportista, ambos, ¿no? Como los dos perfiles, tienen que aprender a diferenciar. Una cosa es la actividad física y otra es el entrenamiento físico. Claro. O sea, tú el entrenamiento tienes unos objetivos, tienes unas cosas que cumplir y por tanto vas a tener unos resultados. No puedes esperar hacer un entrenamiento físico y tener la cabeza en otro lado. Exacto. Y no puedes esperar a hacer actividad física, que es darte un paseo tal, y tener la cabeza en otro lado y tener resultados. Yeah. No puedes tener las dos. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, que para mí me dé un paseo por el parque, es actividad física, quemas calorías, elevas tu metabolismo, subes tu frecuencia cardíaca, igual sudas si te vas un rato, pero no vas a generar un beneficio a nivel fuerza con unos objetivos. Estás caminando, estás desconectando. Puede que sea tu objetivo y lo puedes convertir en tu entrenamiento, pero si es tu actividad,
y tu entrenamiento son diferentes, yo lo veo así, ¿no? Sí, sí, necesitas un complemento. Eso puede ser un complemento perfecto. Tú entrenas y después te das tu paseíto, lo que sea, eso puede estar bien. Pero si quieres resultados, al final ahí te tienes que exigir. Claro. No conozco a nadie que consiga resultados sin exigirse. Volviendo un poco a tu origen, ¿no? En plan, ¿por qué decidiste estudiar para ser entrenador o ciencias de actividad física y el deporte? Buena pregunta, tío. Intuyo que ya hacías mucho deporte de pequeño, Sí, ¿no? yo hacía deporte. Yo jugaba fútbol y con 16, 17 años hice el récord del instituto en un test que había de preparación de resistencia y me llevaron a unas competiciones aquí en las Islas de Atletismo y ahí empecé a destacar, me fiché un equipo de atletismo y ya me enganché. Eso fue con 17 años, algo tardío y bueno. Sinceramente a mí de pequeño quería ser arqueólogo, después algo más creativo como diseñador y demás, que mi hermana es diseñadora, ella sí que llevó ese camino. Pero para mí entrar en el mundo del atletismo me cambió el chip. ¿Vale? Okay. Al final era algo que a mí me gustaba muchísimo, era algo pasional. Y también, sinceramente, creo que surge por la necesidad de ofrecerle a deportistas lo que no recibí yo. Ok, vale. Vale. A mí me gustó mucho el entrenamiento, yo disfrutaba bastante, sobre todo siempre tenía muchas preguntas, era el típico atleta que preguntaba mucho al entrenador. Y bueno, sí es verdad que tuve un muy buen entrenador en atletismo, sobre todo, pero la gente que yo tuve por el fútbol, yo en el fútbol corría mucho y el entrenador o mis compañeros me decían que parase, que bajase el ritmo. ¿Vale? Entonces, baja el ritmo porque si no vamos a correr todos más o cosas así. Y yo sinceramente creo que, sobre todo de pibe, no estuve bien, no me prepararon bien Claro. y me creó como esa necesidad de poder aprender yo para ayudar a otros en ese sentido. Qué guay. Mira, y me hablaste, dijiste la palabra que era la que te quería relacionar antes, pasión. Sí. ¿Cuál crees que es el balance o cuál es el balance que llevas tú entre lo que tienes que hacer, lo que debes hacer, lo que quieres? O sea, ¿cómo lo equilibras a nivel de entrenamiento? Buah. Nada, pues muchas veces es darle prioridad a lo que toca, darle prioridad a lo que toca hacer en este momento, porque intento tener una meta, ¿vale? Pero sí es verdad que si fuese en cuanto a pasión por trabajo, creo que estoy en el sitio donde quiero estar. En cuanto a pasión de Jorge como deportista, me gustaría entrenar más de lo que entreno ahora o estar compitiendo. Pero soy consciente que con el estilo de vida que tengo ahora mismo no puedo hacer las dos cosas bien. ¿Cuánto entrenas, Jorge? Nah, yo entreno, me aseguro de entrenar 2 horas al día. ¿Vale? Sí es verdad que desde hace unos meses estoy ahí cogiéndole bueno, hace ya año y pico a la bici. Todo salió a partir de una lesión que he recaído varias veces en el solio y como no tengo impacto, pues con la bici me he ido encontrando bien. Entonces yo intento asegurarme mi semana, intento asegurarme 3-4 días de fuerza, ¿vale? Y dentro de esos días, pues alguna tarde, bici y correr. 2 días de bici, 2 días de correr, intento que sea mi semana. Pues para no hacer mucho ya está, ya es bastante. Sí, pero es lo que te digo. Predicas con el ejemplo, ¿eh? Sí, lo intento, pero bueno, al final somos conscientes de lo que quieres. Mira, te voy a hacer una serie de preguntas rápidas, ¿vale? No quiero que te las pienses mucho, no quiero Venga, que te vuelvas loco. Tenía una de ellas que me la jodiste, Hostia, lo siento, tío. que me dijiste la de profesión soñada de niño, me dijiste arqueólogo de pequeño. Tengo el resto, no te pasa nada. ¿Postre favorito? Tarta de queso. Está todo el mundo, está la gente enganchado brutal, a tío. tarta de queso horneada esta. Sí. Profesión soñada de niño, ¿no? ¿Mar o montaña? Mar, 100%. Mar. Bien. ¿Qué odias? Uf, en cuanto a... ¿Qué odias, Jorge? Es una bobería, pero es algo que me pone súper nervioso. Cuando estás hablando por alguien por teléfono y se pierde la cobertura. Me pone muy nervioso. Las interrupciones. Sí. Es algo que me pone muy nervioso. ¿Libros o películas? Peli. ¿Series o peli? Peli. ¿Película favorita? The Guardian, tío. The Guardian. Sí. No caigo. Para los actores son muy malos, pero vamos, es una película de la parte militar de Estados Unidos que se dedica al socorrismo y me parece brutal esa película. Vale. Pregunta que tengo rodada del invitado anterior, ¿vale? Y no sabía quién eras tú y después te voy a pedir una para el invitado que viene después de ti.
¿qué crees? No, perdón. ¿Crees que hay algo que no puedes conseguir en la vida? Y si tuvieses que hacerlo, ¿cómo lo harías? Algo que no pueda conseguir. Pues buena pregunta, ¿eh? No sé, la verdad que yo soy bastante cabezón y he conseguido muchas cosas de las que me he propuesto y creo que otras las tengo en camino. Es cierto que al final pues hay algunas que superan esto, ¿no? A ver, sí es cierto que yo no soy muy fan de todo esto, de esta línea de puedes conseguir todo lo que te propongas en tu vida, tal. Eso al final causa frustración en las personas. O sea, yo no puedo ser campeón mañana de la UFC, ¿vale? O sea, ya llego tarde, a lo mejor no tengo las cualidades o ya está. O sea, no puedo medir 1,90, Claro. ¿vale? Entonces, dentro de ese tipo de cosas, pues claro, hay muchas que no podrías conseguir. De las que más o menos son soñadas y las tienes más o menos cerca. A mí, por ejemplo, yo era bastante, pensaba bastante eso. En plan, siempre decía, por ejemplo, decía la frase mucho de, da igual lo mucho que tú entrenes, nunca vas a ser tan rápido como Usain Bolt, por ejemplo. Pero es que Usain Bolt puede no entrenar nunca y sería más rápido que tú igual. Claro, claro. O sea, las capacidades que tiene él Exacto. son las que son. Y sí que es verdad que obviamente hay unos, están los bordes, ¿no? Que son imposibles porque genéticamente a lo mejor no puedes llegar. Pero mi mente cambió mucho cuando terminé la maratón. Claro. Fue como una demostración de decir cosas que, porque era como día tras día, cosas que parecían imposibles, Exacto. las ibas consiguiendo y es como, pues tío, igual no es que sea... Hay muchas cosas que son imposibles, está claro, sobre todo para uno porque tiene sus limitaciones físicas, sus limitaciones de tiempo, espacio, lugar, etc. Pero hay muchas cosas que son muy difíciles todavía. Exacto. Si te dedicas a ello, No te has expuesto a ello. O sea, si te expones y te dedicas y le das el tiempo, son posibles. Simplemente llevan mucho tiempo. yo mucho creo que la trabajo. clave es marcarte como pequeños objetivos y en función de eso ir probándote, ¿vale? Como Total. hiciste tú con la maratón. O sea, tu objetivo era acabar una maratón, no hacer menos de 3 horas en una maratón. Ya. Vale. No, mi objetivo cuando yo empecé a correr fue correr 5 kilómetros. Exacto, eso está bien. Y después dio lugar a ese otro objetivo, pero poco a poco. Bien hecho. ¿Y la disfrutaste? Pues la disfruté toda, Guau. toda. Hasta la parte que sufrí. El muro, ¿no? El muro. Fua, tú, vaya muro. Joder, esto no lo he hablado, pero tío, odié la maratón antes de hacerla. Claro. O sea, el entrenamiento, las últimas semanas fueron durísimas. Era tan complicado, era como desganado, dolores por todos sitios y ya como se me juntaba todo el trabajo, no me conseguía organizar, era como un dolor de cabeza horrible. Exacto. Y fue como en plan de, todo el mundo me preguntaba aquí y me decían, no, ¿y qué tal? Joder, vas a-". Y es como, tío, me la quiero quitar de encima y ya porque ya es tarde para no hacerla, como me voy a arrepentir de no hacerla, pero no la quiero hacer, la verdad. Esa es la verdad, no la quiero hacer. Quiero terminarla y ya está. Y, tío, el día de la carrera fue como... Desde que me desperté a las 5 de la mañana para desayunar, era como un niño pequeño. Te lo tío. quiero quitar, te lo quiero hacer. La disfruté entera, hasta la parte que me costó muchísimo, que fue el muro. O sea, yo corrí hasta el kilómetro 35 a ritmos a los que yo no había corrido ni siquiera en entrenamiento, pero ni 10 kilómetros. O sea, yo corrí los 35 kilómetros a ritmos que no, casi que ni toqué durante el entrenamiento. Me sentía Dios corriendo. Y llegó el muro y el muro te pone en tu sitio. Sí. Y fue como, pero claro, ya es como, ya tenía tanto miedo que mentalmente como que me preparé para ello. Y recuerdo ir corriendo por el kilómetro 35, 36, 37, hablando en voz alta, para mí. A motivarte Como y demás. el que ganó la maratón, yo me decía en voz alta, tío, imagínate. Yo veía a la gente adelantándome, que habían Estarían gente, pensando, ¿no? El decía, loco te llevo este, hablando tal. solo, porque había dos personas, el que me adelantaba o el que abandonaba, ¿no? Más o menos, eran como dos tipos de personas. Y yo decía, esta gente me tiene que pensar que yo estoy loco. Y yo iba diciendo en voz alta, el que ganó la maratón, que ya había terminado, obviamente me quedaba muy poco, digo, el que ganó la maratón pasó por este punto. Claro. Digo, pasó por este punto y me he puesto mi vida a que no lo disfrutó. No, olvídate. Él no lo disfrutó tampoco. O sea, ¿qué pensabas? ¿Disfrutarlo tú? Que eres un panoli que empezaste a correr Esa gente lo disfruta menos, ¿eh? hace 2 meses. Digo, él no lo disfrutó y no está aquí parado. Los que están delante tuyos ya pasaron por este kilómetro, por este metro y tampoco lo disfrutaron. Entonces,
¿qué esperabas tú? ¿Que esto iba a ser fácil? No, para ellos también es difícil, es igual de difícil que para ti. Entonces, échate para adelante. Es un paso y es otro. Y era como, en mi diálogo interno, Eso es brutal. Tío, iban muy pasando importante. metros, y de repente era como, llevaba como 10 minutos hablando yo solo y de repente, pum, ya habían pasado 5 kilómetros y estaba a punto de cruzar la meta. Y la manera de Y ya no me hablarte- dolía nada. Sí. Era brutal. Y me encantó, tío. La verdad que me encantó. Cuando terminé la maratón fue una sensación de decir, tío, o sea, tu objetivo era hacerla en menos de 4 horas, hiciste 3 horas y cuarto. Tu objetivo hace 3 meses era correr 10 kilómetros y te costaba. Y recuerdo lo difícil que fueron esos 10 kilómetros. Y acabas de hacerte 42. O sea, era como una sensación brutal, me encantó, la verdad. Es algo que se lo recomiendo a cualquier persona por la sensación que hay. Sí que es verdad que es un entrenamiento difícil, hay que dedicarse mucho, pero es una sensación muy, muy, muy bonita. Déjame una pregunta, Para que ruede, ¿no? para que ruede. Sí, señor. Si pudieras tener una conversación con tu niño o niña de 10 años, ¿qué te gustaría preguntarle? ¿Qué le preguntarías a Jorge de 10 años? Seguramente cómo se veía él con mi edad. Posible. ¿Qué sueña Sí. para su futuro? Sí. Qué guay. El otro día hablábamos aquí, lo voy a repetir, va a ser repetitivo, pero creo que la conversación interesa. Lo escuché en un podcast y decía que en la mayoría de las veces cuando te hacen la pregunta o cuando tú le dices algo a alguien, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? ¿No? Que es algo que se dice mucho, ¿no? En plan de, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Muchas veces lo que tu yo de hace 10 años escucha o tiene que escuchar es lo mismo que tienes que escuchar tú a día de hoy. Sí, puede ser. Y es verdad, porque cambiamos muchas cosas, pero estamos programados igual. Eso sí que no cambia tanto. Y yo, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Los problemas reales que yo tenía hace 10 años, las inseguridades, las dudas que tenía hace 10 años, a día de hoy igual siguen estando ahí. Hay cosas Más que profundos, me cuestan. con más evidencia de que no es así, pero no es que se hayan ido, por ejemplo. No sé. Sí, hay cosas que cuestan trabajarlas, ¿no? Hay cosas que te marcan bastante de cómo haya sido. Y es importante también conocerse y simplemente pues aceptarlo, y ya está. Sí, total. Jorge, ¿Vale? placer, tío. Gracias por la Espero invitación. que la gente haya disfrutado de esto porque yo tenía ganas de hacerla. Nada, yo de estar. Muchas gracias, tío. Muchas gracias a ti, brother.